Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos a juntarnos en nuestro estudio bíblico, ahora en domingo 19 de junio, casi llegando a la mitad del año y siempre bendecidos por nuestro Dios. Estamos dando continuidad al primer capítulo de la segunda epístola de Pedro, en la cual hemos encontrado una gran cantidad de elementos doctrinales que debemos ir integrando en nuestra práctica diaria en la vida cristiana para que ésta sea una verdadera vida cristiana y no solo una caricatura de la misma, porque muchas veces creemos que la vida cristiana inicia en la conversión, pero que no debe avanzar más allá, sino el simple hecho de ser salvo. La salvación, desde luego, es algo muy importante, pero que es solamente el principio de ese caminar de la vida cristiana. Entonces, el Señor quiere darnos a nosotros la oportunidad de vivir una vida plena en Cristo, una vida en abundancia. Por muy amplia que sea la palabra de Dios, por muy compleja que pueda llegar a parecer a veces, por muy profunda que pueda volverse en ocasiones, esta siempre va a ser sencilla para quien se alimenta con humildad de corazón. Ya en la lección anterior hemos aprendido que si usted va con una cerviz altiva delante de Dios, la palabra del Señor simplemente no le va a entrar, simplemente no va a causar en usted el efecto emancipador que ésta tiene para aquellos que la buscan pero con humildad de corazón. La actitud del cristiano frente a la adquisición de conocimiento de la palabra de nuestro Dios es fundamental para que ésta tenga el efecto debido, el efecto esperado. Tomemos entonces un tiempo para la oración, póngale ahí pausa al video, pidiéndole a Dios que le regale esa humildad para que pueda comprender adecuadamente el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, el cual nos llevará inequívocamente al conocimiento de su voluntad para nuestras vidas, la cual hemos dicho una y otra vez es buena, agradable y perfecta. Vamos a ponernos en contexto en la lección del día de hoy. Pedro ha venido desarrollando desde su epístola anterior y muy particularmente en la segunda, una serie de puntos doctrinales que tienen que ver con esa vida cristiana que nos lleva a practicar lo que el Señor quiere que hagamos como sus hijos. Porque la vida cristiana no solamente trata de ser cristiano y que se nos llene la cabeza de conocimiento que no va a ser aplicado nunca. Más bien lo contrario, todo ese conocimiento de la verdad de Cristo se tiene que traducir en acciones directas para que demos frutos. Pero entonces nos ha mostrado una ruta inequívoca en este primer capítulo de segunda de Pedro acerca de cómo llegar a dar frutos en el Espíritu, cómo poder tener una vida fructífera al servicio de nuestro Dios que se traduce evidentemente en una vida cristiana plena, en una vida cristiana como la que Dios quiere de nosotros. Esa ruta entonces va a devenir en que nuestras acciones estén en beneficio del cumplimiento de la misión. Nunca hay que olvidar que la Iglesia cristiana tiene por misión fundamental la propagación del Evangelio. Y esta propagación del Evangelio no sucede ni de forma espontánea ni de forma masiva, sino más bien sucede como producto del testimonio que cada cristiano da a través de sus acciones. Esas acciones que deben ser fruto del Espíritu Santo, producto necesariamente de que hemos seguido esa ruta en la que Pedro ya nos ha ido instruyendo. Recordemos entonces cuál era la ruta. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ya en la lección anterior recorrimos uno a uno estos conceptos, conociendo cuál es la opinión de Dios acerca de cada uno de ellos a través de diferentes pasajes bíblicos. Entendiendo entonces que esta ruta se debe transitar ordenadamente, secuencialmente, y que no es una carrera de velocidad, más bien es una persistente búsqueda de el cristiano hacia el perfeccionamiento para parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de esta ruta será justamente el fruto que estaremos dando. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, no os dejarán estar desocupados, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que el cristiano que conoce la palabra necesariamente tendrá que dar fruto. Si usted no da fruto como cristiano, lo que quiere decir es que está conociendo muy poco la palabra de nuestro Señor. Y es por eso entonces que 2 de Pedro 1 va a continuar con una serie de principios que nos llevarán a buscar el conocimiento de una manera adecuada, porque ya luego usted puede buscar el conocimiento como mejor le parezca, pero como mejor me parece no es necesariamente como Dios quiere que lo hagamos. 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no sigue la ruta, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nos convertimos al Evangelio, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando pedimos que nos perdone, estamos abandonando nuestra vieja manera de vivir. Estamos dejando atrás un halo de pecado que hemos vivido, pero que ahora mismo estamos entregando a los pies del Señor. Eso no quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa desaparezca. Por el contrario, lo que quiere decir es que mantenemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero esta únicamente está presente en tanto que es parte de nuestra concupiscencia, pero a través del conocimiento de la palabra podemos huir de ella, podemos rechazarla, podemos estar al margen del pecado, producto de ese conocimiento de la palabra y esa voluntad transitando la ruta que ya Pedro nos ha trazado. Esa ruta entonces es fundamental para que se comprenda cuáles son esas características que el cristiano tiene. Pero ¿qué pasa si un cristiano acepta al Señor, pero no transita por la ruta que Pedro ha descrito? Bueno, pues él lo está poniendo como un ciego, como un miope, como una persona que tiene las realidades enfrente, pero que no está justamente tomando la verdad de Cristo y aplicando la verdad de Cristo. La salvación es importantísima, lo define todo, pero es solamente el inicio de la vida cristiana. Esa vida cristiana que nos lleva a un perfeccionamiento permanente y que de no darse ese perfeccionamiento permanente, entonces lo que nos está diciendo es que parece que vamos retrocediendo, que estamos yendo hacia atrás, producto de que hemos olvidado que hemos sido purificados, que todos esos pecados que teníamos atrás fueron ya justificados, pero es que parece que nos gusta volver y volver y volver. Cuando el cristiano entonces no adquiere conocimiento de la palabra y no vive ese conocimiento a través de la ruta de Pedro, entonces lo que nos está pasando es que como cristianos simplemente no solo no avanzamos, sino que también parece que estamos retrocediendo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Voy a detenerme en este versículo 10 porque es que tiene un par de cosas muy interesantes. ¿A qué se refiere con la vocación y elección? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la palabra vocación está referida a la característica del ser humano que le vuelve proclive a algo, que le vuelve adicto a algo, que le vuelve dependiente de algo. Eso es vocación. En mi caso, por ejemplo, sé que tengo la vocación docente, porque es lo que hago día con día y me encanta hacerlo. Para mí, dar clase es una especie de adicción, me encanta hacerlo. En la universidad, en la iglesia y donde se pueda, me encanta dar clase. Lo hago con gozo, lo hago con alegría. En mi trabajo y me pagan por ello. Pero incluso si no me pagaren en mi trabajo, yo lo seguiría haciendo con felicidad. ¿Por qué? Porque es por vocación este asunto. Cuando hablamos entonces de la vocación del cristiano, estamos hablando de una forma proclive de vivir el cristianismo. Cuando un cristiano tiene vocación, entonces no le pesa vivir el cristianismo. No se le hace una carga vivir el cristianismo. Disfruta seguir a Cristo. Se goza en seguir a Cristo. Y esto es por elección, porque nadie nos obligó a entregar nuestra vida a nuestro Salvador. Nadie nos obligó. Esto es una cuestión de elección. Y usted permanece en Cristo porque usted lo ha elegido. Porque usted tiene la opción de irse lejos. Irse tan lejos como pueda. Eso sí le advierto. El amor de nuestro Señor lo va a alcanzar. Puede irse todo lo lejos que quiera. A Nínive se puede ir si usted quiere. Y el amor de nuestro Señor lo va a alcanzar. Entonces, lo que nos está diciendo es que nos mantengamos firmes en la vocación y en la elección que hemos hecho por Cristo. Porque en tanto estemos firmes en esto, no vamos a caer. Quiere decir entonces que si usted disfruta seguir a Cristo, porque lo hace por vocación, y usted mantiene firme su elección por Cristo, las tentaciones serán sobrellevables, las pruebas serán sobrellevables, no vamos a caer, porque el Señor nos va a sostener en esa firmeza de decisión. Dicho a la inversa, si usted entonces flaquea en su convicción por Cristo, es donde vienen los problemas. Cuando usted tiene un momento de debilidad de fe, por llamarle de alguna manera, entonces es cuando el enemigo tiene la puerta abierta para entrar y hacer con usted lo que mejor le parezca, y ya luego usted tendrá unas defensas bastante bajas ante esta situación. La clave entonces, hermanos, está en mantener esa vocación, mantener el gozo por vivir la vida cristiana, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que venga, a pesar de cualquier cosa, y que Pedro ya nos ha hablado bastante fuerte acerca de la prueba. Pero esa elección que hemos hecho por Cristo es la que nos mantiene con fortaleza, porque de esta manera continúa, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, la consecuencia de mantener ese gozo de vivir la vida cristiana, la consecuencia de mantener esa vocación por vivir la vida cristiana, no es otra sino el que nos mantenemos firmes, el que no caemos, y como premio se nos es otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Pero aquí surge una pregunta, mire, pero ¿eso a qué se está refiriendo? Porque es que o soy salvo o no soy salvo. Porque cuando dice generosa y amplia entrada al reino, es que ya luego parece que hay categorías y que si yo no soy muy firme en mi fe, entonces quizás me dejen entrar pero por la puerta de atrás.
Digo, eso es lo que parece que da a entender. Sin embargo, la alegoría que nos está dejando aquí Pedro está referida a cuáles son esas grandes bendiciones que usted va a ir cosechando, que usted va a ir sembrando y que usted va a ir cultivando para la eternidad. Todo lo que hacemos en nuestra vida terrenal tiene una repercusión en el futuro, en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si usted quiere tener una entrada amplia y generosa al reino de los cielos, entonces, mi hermano, la cosa está sencilla. Mantenga su vocación cristiana, manténgase firme en su elección por Cristo. Porque recuerdan que les dije hace un momento que usted puede elegir irse tan lejos como pueda y que el amor de Dios lo va a alcanzar. Eso es así porque usted ya entregó su vida a Cristo. Usted ya es salvo. Pero las consecuencias de sus decisiones de alejarse de Cristo las va a tener que pagar aquí o en la eternidad. Su salvación no está comprometida, pero sí la amplitud y la generosidad que ha de tener en la eternidad. Es por eso que el amor de Cristo lo va a perseguir hasta el último rincón de la tierra. Es que no importa donde usted se esconda de Cristo, el Señor va a estar ahí. Pero la pregunta es, ¿y para qué me voy a esconder de Cristo si igual me va a encontrar y las consecuencias no van a ser nada agradables en la eternidad? Por esto, continúa Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Recordemos que Pedro le está escribiendo a iglesias que ya están consolidadas. Pedro le está escribiendo a cristianos que ya practican el cristianismo. Sin embargo, parece que Pedro desea recordar y recordar y recordar que es necesario mantener la firmeza, estar confirmados en la verdad de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque es que Pedro sabe que el ser humano tiende a ser orgulloso y vanidoso. Y muchas veces el gran conocimiento de la palabra del Señor, si no está anclado al amor, entonces solo se convierte en vanidad. Es lo que les he dicho muchas veces. Usted puede ser un cabezón de la Biblia, conocerla de pe a pa, tener en la mente de pasta a pasta. Pero si este conocimiento no se traduce en verdaderas acciones en pro de cumplir la misión, entonces se envaneció nuestro corazón. Por eso entonces es que Pedro les dice, miren, es que yo no se los voy a dejar de repetir. Esto ya lo saben, pero hay que volverlo a decir. Ya lo conocen, pero hay que ponérselos de nuevo en mente. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se mantenga humilde delante de Dios y esto nos permita dar el fruto del cual se nos ha venido hablando en los últimos versículos. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Parece ser que esta es una carta de despedida de Pedro, es una carta testamento como suele conocérsele en el argot bíblico. Pedro sabe que sus días están contados. Recuerden que Pedro está preso por el Imperio Romano, acusado de sedición, es decir, está acusado de pertenecer a una facción terrorista en contra del imperio y que la pena capital es inminente. Pedro lo sabe, Pedro sabe que lo van a matar, Pedro sabe que son sus últimas líneas y es por eso que les dice, miren, tal como estoy ahora mismo, mientras estoy vivo, mientras el Señor me preserve en esta tierra, yo considero justo despertarlos con amonestación. Y la pregunta acá es, pero ¿y por qué necesitaban ser despertados los cristianos de aquella época? ¿Es que acaso se habían dormido?
Y vaya que yo no lo creo, porque es que en ese momento ser cristiano era delito, con pena capital. Bueno, si no, miren a Pedro dónde está. Entonces, ¿cómo es que esa iglesia se había dormido como para necesitar que la despierten? Lo que ocurre es, mis hermanos, que Pedro sabe que el ser humano es proclive a descuidarse, es proclive a bajar la guardia. Si no, veámonos nosotros mismos cómo estamos con el tema del COVID. Hace 2 años no nos quitábamos la mascarilla. Hace 2 años éramos muy cuidadosos con el alcohol y con todas las medidas de distanciamiento. Ahora mismo casi que naturalizamos ya la enfermedad y veo a muchos quitándose la mascarilla como si ya no fuera necesaria, no guardando el distanciamiento como si el virus desapareció. Pero el virus sigue ahí, las condiciones no han cambiado más allá de la vacuna. Bajamos la guardia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a naturalizar su condición. Pedro sabe que ese virus llamado pecado está ahí, pero que los cristianos tendemos a bajar la guardia. Los cristianos tendemos a quitarnos la mascarilla delante del pecado. Porque es que, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría salir mal? Pedro entonces se toma el tiempo para recordarle a la iglesia cristiana de la época y recordarnos a nosotros como cristianos que debemos mantenernos permanentemente despiertos. Y lo hace mediante amonestación. Y para que tenga un poquito más de fuerza, un poquito más de drama, nos dice, miren, es que yo ya sé que me voy a morir y va a ser pronto. Por eso necesito seguir insistiendo en este tema. También yo procuraré, continúa Pedro, con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro les está diciendo que ha buscado escribirlo porque las enseñanzas, solo dichas, acaban por ser olvidadas. Entonces les deja por escritas las cosas para que puedan ir una y otra vez. Yo tengo cierto problema con esos programas de lectura de la Biblia en un año. Es que no lo termino de tomar, de comprender. Sí, bueno, es una maratón interesante y quizás sea una hazaña de disciplina, si usted lo quiere ver así. Pero lo cierto es que la lectura de la Biblia no es una carrera de velocidad, sino más bien un proceso de aprendizaje meticuloso de la misma. ¿Por qué querría Pedro que los cristianos de la época leyeran una y otra vez sus enseñanzas? ¿Por qué volver a leer lo mismo? Porque es que la Biblia es tan profunda que hay que leerla varias veces para comprenderla en toda su dimensión. Y es más, Dios tiene un mensaje nuevo y fresco en cada lectura. Podemos volver a estudiar Segunda de Pedro y vamos a encontrar nuevos elementos. La lectura de la Biblia, mis hermanos, la adquisición de conocimiento no es ni debe ser en ninguna forma una carrera de velocidad, ni mucho menos. La lectura de la Biblia tiene que ser un proceso mental de aprendizaje meticuloso, cuidadoso, esquemático. Que usted no la puede leer en un año, pues no pasa nada. Que usted se va a tardar 10 años en leerla, pues tampoco pasa nada, siempre y cuando lo que exista es una constancia en el aprendizaje. Y mucho mejor si ese aprendizaje viene acompañado de profundidad, de investigación, de suspicacia al respecto de cuál es el contexto de cada pasaje y que esto me lleve a tener conclusiones no solo lógicas, sino también aplicables. Es por eso entonces que Pedro les dice, miren, para que puedan en todo momento tener memoria, revisarla una y otra vez hasta que se naturalice en cada uno de nosotros. Porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es muy interesante porque Pedro les recuerda que a él no se la han contado, que él es testigo ocular de lo que sucedió, y les aclara que no son fábulas, no son cuentos, no son inventos fantásticos, son hechos, son milagros documentados con testigos y con comprobaciones específicas. Y si queremos comprobaciones, es que hay que ir a leer el Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas era un médico que aplicó el método científico para reconstruir la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que la Biblia es figurativa, en realidad están negando la verdad bíblica, porque no son fábulas, son verdades contadas por quienes la vieron. Pedro entonces les recuerda a estos cristianos que tienen que alejarse de su vieja manera de vivir, porque recuerden que ellos vienen de la cultura helénica y de la cultura gnóstica, que eran politeístas, religiones basadas en fábulas. Básicamente Pedro lo que les está diciendo es, miren, yo vi, yo soy testigo ocular y por eso se los digo. Y toda esa cultura de la fábula tenemos que dejarla de lado, porque creemos en un Dios verdadero, con acciones verdaderas y con enseñanzas profundas que se basan en hechos, no en la imaginación. Es por eso que el cristiano es incompatible con doctrinas que tengan que ver con cosas que no estén debidamente documentadas en la palabra del Señor. La palabra de Dios entonces es la verdad revelada. Cualquier cosa que no estuviere contenida en la palabra del Señor es una fábula y hay que desecharla. Es que el principio es bien sencillo. Si la Biblia no lo enseña, ese es un invento, es una fábula y simplemente está digna de ser ignorada. Pues cuando él recibió, continúa Pedro, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto hace alusión justamente al momento en el cual Dios Padre reconoce a su Hijo y lo da a conocer frente a todos. Pedro es testigo del momento. Pedro es testigo de que Dios Padre está presentando en sociedad, a su Hijo unigénito. Y cuando Pedro dice, esto ocurrió, dice dónde estaban, dicen cómo fue, todos los elementos del método científico que nos llevan a creer que esto es un hecho. Por eso es que Pedro lo recalca tanto, porque la cultura helénica tendía a ponerle adornos a las cosas, a los relatos, para que fuesen muy fantásticos y muy atractivos. Si usted ha leído alguna vez los escritos griegos, la Odisea, la Ilíada, son escritos fantásticos, son escritos apoteósicos, son escritos llamativos, porque inventaban cada cosa para que esto fuese atractivo al ser humano. Pedro les está diciendo, no, nuestra fe no se basa en fábulas, nuestra fe se basa en hechos precisamente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios entonces es la palabra profética segura que alumbra en la oscuridad, es una antorcha de luz que nos mantiene ubicados, que nos mantiene viendo dónde estamos. Todo aquello que no provenga de la Biblia es despreciable. Toda enseñanza que no provenga de esa antorcha que alumbra en la oscuridad simplemente es más oscuridad. Yo no necesito que un pastor me profetice. Yo no necesito que alguien venga y me diga una enseñanza artificiosa. Yo no necesito que alguien me lea el tarot o que me dé el horóscopo. No. Yo necesito la enseñanza bíblica y nada más. Cuando venga un pastor y me diga que Dios le habló y le dijo que yo tengo que hacer o tal o cual cosa para tener una bendición, ¿qué es lo que haré? Ir a buscar en la Biblia si eso es cierto. Porque, ¿y a mí quién me garantiza que Dios le habló al pastor? Porque a mí Dios me habla a través de su palabra. No necesita un intermediario. Y mucho cuidado, porque Pedro nos introduce en un tema sumamente espinoso, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que usted encuentre una interpretación bíblica o una profecía que proviene de la interpretación privada de una persona, sea usted u otro, entonces se está equivocando. La palabra de Dios es la única profecía que necesitamos, es lo único que requerimos, no hay más. Cualquier otra cosa que no sea la profecía bíblica es desechable, mis hermanos. Pero cuidado, no nos vamos a detener este día en este tema, porque esto hay que tratarlo con sumo detenimiento. Los dejo con una frase que es muy necesaria. Si no está en la Biblia, no es la doctrina de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que nos ayude a seguir estrictamente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.